que usemos la propiedad 8 para estimar el valor de la integral del 55 al 60. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad 8? Pues es la propiedad de comparación, esta que está aquí. Vean. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Nada más que aquí nos dan la integral. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero que nada, agarren sí o no. A ver, ingeniero. A ver, tú espérate mejor. A ver, mira. A ver, te agarres sí. ¿Qué pasó? 55, 60. ¿No alcanzas a ver? A ver. Sí, ya el 57. ¿57? Sí. Bueno. Dice, díctemelo por favor, integral de pi cuartos a pi tercios de la tangente de x diferencial de x. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? Por favor, ¿me puede para el ingeniero? Gracias. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues recuerden que vamos a aplicar la propiedad 8. Es decir, la integral de tangente de x de pi cuartos a pi tercios debe de ser menor o igual que una m mayúscula por b, aquí es pi tercios, b menos a, ¿sale? ¿Verdad? Y esto debe de ser que m minúscula por b menos a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como quien dice, tenemos que encontrar a quién, a las m's. Tenemos que encontrarlas. En los anteriores no la daba. Nosotros teníamos que sacarla, pero ya no la estaba dando por las operaciones, ¿sí o no? Aquí no nos la dan. Entonces hay que sacarlas. ¿Y cómo las sacamos? Pues en base a la hipótesis. La hipótesis es que tangente de x, voy a poner acá. La flechita para acá, porque esta es la tesis. Y entonces la hipótesis es ¿qué cosa? Que m minúscula debe de ser menor o igual que tangente de x, y esto a su vez menor o igual que m mayúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero obviamente en el intervalo de dónde a dónde, de pi cuartos a pi tercios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Sas? Sí, déjenme mover un poquitín más para acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar las m's? Pues hay que graficar. Sí, graficamos. ¿Qué valores le voy a dar a x? A ver, sugerencias. Hagan de cuenta que ya están en la empresa y les están pidiendo cómo van a resolver el problema. Arriba las manos. Dije, ándale ahí a las muchachonas. A ver, por eso que salen. ¿Verdad? Anda viendo el libro. Muy bien. A ver, ingeniero, ¿qué valores le vamos a dar? Rápido. Sí, pues, pero valores angulares, ¿no? A ver, aquí acuérdense que no se debe de manejar en esto grados. Ya lo hemos comentado, tienen que ser todo en radianes, son valores numéricos. Sin embargo, pues bueno, hay que saber con qué estamos tratando. Si estoy hablando de pi cuartos a pi tercios,
estoy hablando de que es un intervalo, aunque esto no lo debo, recuerden que no se debe de poner aquí, pero lo pongo para ayudarme. Es de 45 a 60 grados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pues le voy a dar, por ejemplo, pues yo diría pi octavos, ¿no? Intervalos de pi octavos. O de pi sextos. Me conviene pi sextos, yo creo. ¿Verdad? Pi sextos. Luego sigue quién? Pi tercios. ¿Verdad? No, tienen que ser más chiquitos. No me van a servir. Yo diría que pues de 15 en 15. Para que tenga sentido. Pero 15 grados en radianes, ¿cuánto es? A ver, recuerden que 60 grados es pi tercios, entonces dividimos pi doceavos. Sí. Pi doceavos. Entonces pi doceavos, pi sextos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Pi cuartos. ¿Sí? Pi tercios. ¿Verdad? Y luego 5 pi doceavos. Sí. Voy de pi doceavos en pi doceavos. Pi doceavos, 2 pi doceavos, que es pi sextos. ¿Verdad? 3 pi doceavos, que es pi cuartos. 4 pi doceavos, que es pi tercios, ¿sí o no? 5 pi doceavos, eso sí simplificaron, ¿verdad? Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Luego, por ejemplo, pues aquí sabemos que esto, yo sé que la función tangente tiene una asíntota vertical en donde, en 90 grados, ¿verdad? Que viene siendo pi menos. Y recuerden que este es, ¿qué? Pues es el valor que sigue. ¿Sí se fijan que el que sigue ya es pi medios? Porque sería 6 pi doceavos. Sí. Y ahí tenemos, ¿qué cosa? Una asíntota vertical. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ahora, también, no es a lo güey. Yo sé que cuando el ángulo es pi cuartos, la tangente vale 1. ¿Sí o no? Eso es importante. Porque de esa manera ya puedo más o menos trazar la curvita, ¿verdad? Si se acuerdan que es una cosa como esta, ¿no? Luego, Sí. más o menos así es. ¿Vale? Eso ya no interesa. Entonces yo voy a calcular de dónde a dónde, de pi cuartos a pi tercios. Si se fijan, es un intervalo muy pequeñito, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien. Recuerden que estas son nada más fronteras. Son cotas. Bien, para resolver el ejercicio tengo que encontrar ¿qué cosa? Los valores de la función en las cotas. ¿Sí se entiende? Es decir, tengo que conocer este punto y este punto. ¿Por qué? Porque es donde los valores que va a tener la función tangente en los límites, en los extremos del intervalo. ¿Queda claro? Sí. Bien, ¿cuánto vale entonces la tangente en pi cuartos? Pues vale 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale la tangente en pi tercios? ¿Cuánto vale? Sáquenla, por favor. Raíz de 3. ¿Cómo? A ver, ¿cuánto? ¿Lo quieren radianes? 1.73. Por eso, raíz de 3 entonces. 1.73. Es raíz de 3. No la pongan en decimal. O sea, sí es importante que sepamos cuánto es. ¿Vale? Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo puedo sustentar yo la hipótesis? Bueno, pues la puedo sustentar así.
tangente de x debe de ser menor o igual que ¿quién? Que raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro que yo estoy cogiendo el más pequeño que puede coger, porque puede coger de raíz de 3 a infinito. ¿Sí se entiende? Puede coger el 2, el 3, el 4, pero el más pequeño es raíz de 3. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Por qué cojo el más pequeño? Por la condición de menor o igual. Si considero que es el igual, se supone que es el más pequeño. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, porque más grandote pues no hay límite, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué valor cogería como más pequeño? Como valor para m minúscula. ¿Cuál? El 1, ¿verdad? Sí. Claro, no es el único. Pudiera coger el punto 5, punto 6, punto 7, incluso cualquier negativo, el 0. Pero el más grande que puedo coger es el 1. Fíjense, más grande, más pequeño. ¿Sí o no? Sí. Y eso por la cuestión del menor igual, mayor igual. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí le estás entendiendo o estás divagando en otras cosas? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí incluso están esos valores, ¿no? Miren. ¿Sale? ¿Sí? Sí. ¿Este quién es? Y igual a raíz de 3, este es igual, y igual a 1. ¿Sí? Y pues ahí está. Entonces, fíjense cómo lo que nos pide el ejercicio que era, a ver, déjenme poner, estima el valor de la integral, estima. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ya planteé la hipótesis del teorema, y con esta hipótesis, ¿qué puedo decir? Ah, que esta integral va a ser un valor entre ¿quién? Entre raíz de 3 por pi tercios menos pi cuartos y entre 1 por pi tercios menos raíz de 4. ¿Sí se entiende o no? O sea, la tesis me permite saber entre qué valores estaría la integral definida. Estaría estimando su valor. A ver, ¿cuánto es pi tercios menos pi cuartos? Pi doceavos menor o igual que la integral de pi cuartos a pi tercios, tangente de x menor o igual que Raíz de 3. raíz de 3 pi sobre 2. 12. Sí, aquí no se simplifica, ¿verdad? Ahí no se simplifica, ¿verdad? ¿De? Aquí también es doceavo, ¿no? Sí. Esto es lo correcto. Si yo lo saco en decimal no sería tan correcto, pero bueno, vamos a hacerlo con 4 decimales, reduciendo el quinto al cuarto. A ver cuánto es, por favor. ¿Cuánto es? Y 12 es 0.26. 0.26. 17. Ok. ¿Y cuánto me da raíz de 3 pi doceavos? 0.4534. 0.4534. Entonces estoy estimando el valor de la integral. La integral sería un valor entre punto 2617 y punto 4534. ¿Sí? Es lo que me permite este teorema de comparación. ¿Sí? Y de hecho es el valor más exacto de la aproximación. ¿Por qué más exacto? Porque ya les comenté que puedo coger cualquier más grandote de acá, ¿verdad? O cualquier más chiquito de acá. Pero ¿qué pasa? Que eso va a hacer que el intervalo de la estimación sea más grande. ¿Sí se entiende? De hecho, la integral vale 0.3465. Sí, pero no vayas a sacar eso en el examen, ¿eh? ¿Vale? Y no vayan a sacar calculadoras que hacen integrales. Tienen que hacer procedimientos. Muy bien. Pero sí,
¿Cuánto es, ingeniero? 0.34. 0.34. ¿Ok? Bien, ¿pudieras encenderle por favor, ingeniero? Gracias. Entonces, pues así son los demás ejercicios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Igual, hagan la grafiquita, ¿sí? Evalúen la función en los extremos para que puedan coger el más pequeño que puedo tomar y el más grandote que puedo tomar, y de esa forma hacer la estimación más exacta. Está tranquilo, ¿no? Dos preguntas. Uno, va a venir en el examen, pero si viene en el examen vamos a tener que graficar de la misma forma para entregar. Bueno, claro que va a venir en el examen, ingeniero. Ahorita, pero lo vamos a tener que graficar. Pues sí, si no, ¿cómo vas a saber qué valores puedes agarrar? No, pues nada más en base a cálculos. No. ¿Okay? A ver, ¿cómo sería en base a cálculos? No, o sea, entiendo que todo eso se saca a base de una gráfica, pero me refiero a pensé que eso lo quería de los cálculos presentes. Pero ¿cómo sacarías, por ejemplo, los cálculos? Digo, sí se puede hacer. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de hacerlo sin gráfica? En realidad sí se puede hacer, pero la idea es que vayamos utilizando lo que hemos visto, ¿no? Y además, si yo hago la gráfica, esto queda bien aterrizado. Pero ¿cómo sería una forma de hacerlo sin gráfica? A ver, si están repechando. Identidades trigonométricas. No. Seno y coseno. No. Directamente con la integral. No. Se supone que todavía no vemos integrales definidas. No se exciten. A ver, tranquilos. A ver. ¿No sería evaluando la función en los límites de integración? Evaluando la función en los límites de integración. De ese modo, pues ya podría saber, puedo coger como máximo este, como mínimo este. Pero si se fijan, número uno, muchos no habían pensado en esa forma. Ahora, te ayuda muchísimo la gráfica. Prácticamente eso es plasmarlo gráficamente. ¿Sí o no? Sí. No les debe de dar qué, ingeniero. No, recuerden que va a ser examen. En el examen tienes que lucirte. Tienes que disfrutarlo, el examen. Tienes que disfrutarlo, tienes que gozarlo, tienes que sentirlo. Si no, entonces estamos mal. ¿Cuántos años tienen en la escuela haciendo exámenes? Por lo menos 6 de primaria, por lo menos 3 de prepa, ya van 9, por lo menos 3 de secundaria, van 12. ¿Cuántos llevas aquí? ¿15? ¿Sumando? 15 años haciendo exámenes y todavía sigues con el miedo. Sin decir, a ver, tengo que disfrutar el examen, esto es un 100, esto es un 90, un 95 que me merezco. Estamos mal. ¿Lo estoy exagerando? O sea, si no lo aprendes a ver así, has perdido por lo menos 15 años de tu vida en qué. Por eso te digo, yo no entiendo cómo algunos quieren copiar el examen. Y aguas con que lo hagan, porque es 0. 0. Se acabó. Lo tienes que disfrutar. ¿No han visto cómo los futbolistas, y vaya, a mí me encanta el fútbol, ya no puedo decir que el fútbol de ahora es honesto y digno, pero por lo menos yo veía a los jugadores como cuando iban a hacer la jugada iban sonriendo, la iban disfrutando, o los veían así como robots con miedo. Se les veía en la cara que estaban disfrutando el momento. Si no entraba el balón ni modo, pero lo disfrutaban. Los mismos atletas, yo por ejemplo el patinaje artístico, cuando ves a las patinadoras, las ven así como con miedo, así. Las ven sonriendo. Entonces cuidado, si no entonces estamos mal, ¿eh? Tienes que empezar a hacer la idea de que así son las cosas. Si no entonces has vivido engañado, la neta. ¿Ya? Son regalos que te estás dando y son regalos donde el regalo mayor es cuando, miren, ya ni siquiera el título, cuando estés ya realizado como profesionista. Pues yo me entiendo.
Vamos a continuar. Vean nomás. Teorema fundamental del cálculo. Ahora sí, esa es la parte formal de esta unidad. Así se llama. Vamos a hacer la lectura de esto. ¿Me puedes borrar, ingeniero, por favor? Ayúdanos. ¿Tú eres primerizo? No. ¿Tú eres primerizo? Sí. Acá está. Y a ver si lo estás disfrutando, ¿no, ingeniero? Claro. A ver. ¿Y ahora? Ya, con un proyecto de información. ¿Qué van a hacer? No, pues nada, representar el campo eléctrico. Tiene que estar así el imán. Cuando yo estaba en la secundaria quería ser un generador eléctrico. Obviamente pues estaba yo muy chamaco todavía, no sabía muchas cosas y utilicé precisamente un imán de bocina y puse en medio el rotor, ¿sí? Y yo decía, tiene que funcionar, tiene que generarme electricidad. No me generaba. ¿Por qué? Pues porque el campo magnético no pasaba, tenía que cortarlo para que, pues, para que se dividiera el dipolo y pudiera barrer el campo. Pero obviamente pues, estaba hecho, no entendía eso. ¿No? Digo, no lo entendía pues, porque no había mucha información como ahora. Dice, el teorema fundamental del cálculo tiene un nombre muy apropiado porque establece la conexión entre las dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial parte o se fundamenta en el problema de la tangente. Del mismo modo, el cálculo integral se sustenta en un problema muy parecido, que es, bueno, no muy parecido, perdón, no muy relacionado, que es el problema del área. El mentor de Newton en Cambridge, que se llamaba Isaac Barrow, descubrió que estos dos problemas están íntimamente relacionados. De hecho, él realizó o se dio cuenta de que la derivación, que la diferenciación y la integración son procesos inversos. El teorema fundamental del cálculo nos da la relación inversa precisa entre el campo, entre la derivada y la integral. Esto fue utilizado por Newton y Leibniz en el desarrollo del cálculo hasta convertirlo en un método matemático sistemático. En particular, ellos vieron que el teorema fundamental del cálculo los habilitaba para calcular áreas e integrales muy fácilmente sin tener que calcularlas como límites de suma, es decir, como las sumas de Riemann. La primera parte del teorema fundamental del cálculo se fundamenta con funciones definidas por ecuaciones de esta forma. Vean, esta forma. Noten que esto es una función, g de x, pero es una función que es una integral. De hecho, podemos definir que esto es una función integral. Esto sí existe. Y de hecho, esto es como se analiza, por ejemplo, ¿quiénes son de industrial? ¿Quiénes son de industrial? Levanten la mano. ¿No lo hace usted? Bueno, en ingeniería industrial, y bueno, también los demás ingenieros porque llevaban ya probabilidad estadística, lo están llevando, ¿no? Estamos llevando. Bien.
Hay distribuciones continuas y distribuciones discretas. ¿Sí? Distribuciones discretas, si mal no recuerdo, la binomial, la de Poisson. ¿Sí? No, creo que la de Poisson no. ¿O sí? Creo que, bueno, no recuerdo, pero está la binomial. Creo que sí, la de Poisson. ¿Eh? Poisson, se escribe Poisson, pero es Poisson. Creo que sí son discretas, es decir, cantidades así. Pero hay distribuciones continuas y la más famosa de todas ellas es la distribución normal, la campana de Gauss. ¿Sí? Bueno, esa campana de Gauss que generalmente se ve en una tablita es una integral. ¿Sí? Una integral que va variando área dependiendo el valor de estadística. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos ver. Si ustedes se fijan, vean cómo yo tengo aquí la gráfica de la función y igual a f de t. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi función de área se llama así, ¿por qué? Porque es una integral que tiene límite inferior constante, pero el límite superior es variable. Esto quiere decir que dependiendo del límite superior, yo voy a describir más o menos área, ¿verdad? O sea, el límite inferior no cambia, pero el superior sí puedo mover. ¿Queda claro? Ahora, una cosa muy importante. ¿Qué notan en esta función integral? ¿Qué de, pues, por así decirlo, poco común notan? ¿Qué? El extremo superior de la integral es una variable. No, claro, sí, ya dijimos, es variable. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de ese valor voy a describir más o menos área. Pero hay otra característica. Hay otra cosa, rápido. La función. Pero es que no me dice nada. O sea, tienen que decirme las cosas. A ver, es como si en la fábrica les preguntaran, ¿por qué no funciona la máquina? ¿El problema? ¿El problema? Sí, pues es el problema, pero ¿por qué? Que la función esté evaluada en X y la integral en T. Que la función esté evaluada en X y la integral en T. Es eso. ¿Sí? A fin de cuentas, la variable de la integral es X, porque lo tengo como límite superior. Pero entonces, ¿qué pasa con T? T es lo que se conoce como variable auxiliar. Si yo tengo una integral donde uno de los límites o ambos sean variables, las variables van a indicar precisamente la variable independiente de la función, pero el integrando no puede ser expresado con esa misma variable, tiene que ser con otro. No, vamos, chocaría si aquí yo le pongo f de x de x. ¿Cómo que f de x y voy de 0 a x? No tiene sentido. Por eso es que tengo que utilizar otra variable auxiliar. Aquí el libro utiliza t, pero yo pude haber escogido usado z, w, v, r, s, no importa. ¿Por qué? Pues porque la variable es muda, a fin de cuentas, eso ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces dice, donde f es una función en el intervalo de a, b y x varía entre sus valores. Observe que g depende solamente de x, el cual aparece como variable, como límite superior de la variable en la integral. Si x es un número fijo, entonces esta integral es un número definido. Bien, pues ahí está. Entonces, aquí está el teorema fundamental del cálculo. Son dos partes. Algunos libros le llaman parte 1, parte 2, otros le llaman versión 1, versión 2, u otro le llama parte A, parte B. Aquí este libro le llama parte 1. ¿Y cuál es la parte 1 del teorema fundamental del cálculo? Pues es el que menos se utiliza. ¿Sí? G
generalmente el que ustedes utilizan más es la parte 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, vean lo que dice. Teorema fundamental del cálculo, parte 1. Si f es una función continua en el intervalo de a, b, entonces la función g definida por g de x igual a la integral de a x de f de t dt en el intervalo de a, b es continua en ese intervalo y derivable en este intervalo. Y además, la derivada de g de x es f de x. A ver, aquí varias cosas. ¿Qué notan en esta parte? A ver, ¿qué notan allí? Rápido. ¿G de x está derivado? No, yo dije en esta parte. ¿Qué notan? Los intervalos. ¿Qué? Y el primero están cerrados y el otro abierto. Que ese intervalo está cerrado y ese está abierto. ¿Por qué? Bueno, porque no puede ser derivable en un intervalo cerrado, tiene que ser derivable en un intervalo abierto. ¿Y por qué? Porque en un intervalo, recuerden que sabemos que es continua si el límite existe, la función evaluada en los puntos existe y son iguales, el límite y la función. Entonces, ¿quién no existe en los extremos? Pues el límite. La función sí puede existir, pero el límite en los extremos no. ¿Por qué? Porque no hay límite por la derecha con respecto al límite superior, ni hay límite por la izquierda con respecto al límite inferior. ¿Sí o no? Sí. No hay límites. ¿Por qué no hay límites? Porque yo estoy evaluando nada más aquí. Entonces, si yo quiero calcular el límite de todos los puntos, no lo puedo hacer en los extremos. ¿Por qué? Porque no va a haber por la derecha en el superior ni la izquierda por el inferior. No sé, durmiendo, bueno. ¿Sí estamos de acuerdo? Mira nomás. Estás ahí, estás así. ¿No? ¿Vale? ¿Sí se entiende? Ahora, sí puede ser cerrado en la continuidad. Sí, pero eso es básicamente la idea. Ahora, esto como que no se entiende. Lo que sí se entiende es cuando la expresas de esta forma. Vean. Aquí está. No, esa es la parte 2. Es que la parte 1, bueno, la voy a poner. Creo que se las voy a poner porque es esto, pero hay una versión más simple. Y la versión más simple es esta. Fíjense. Como estoy viendo que la derivada de la función de área es el integrando, ¿sí están de acuerdo? Es el integrando. ¿Sí se entiende? Esto quiere decir que, ¿qué cosa? Quiere decir lo siguiente, fíjense. A ver. La derivada con respecto de x de la integral es igual a f de x. ¿Sí? Esta es una versión más explicada de lo que es la parte 1. Si yo derivo la integral, fíjate bien, vamos a tratar de comprobarlo o vamos a tratar de dar una demostración. Si yo derivo a la integral entonces estoy derivando ¿a quién? A g de x. ¿Sí están de acuerdo, no? Mira, estoy derivando a g de x. De hecho creo que lo voy a poner de esta forma mejor. A ver, si yo derivo a g de x, entonces estoy derivando ¿a quién? A la integral. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí
están de acuerdo? Sí. Sí se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo como hipótesis que g de x es la integral definida. Entonces, si derivo a g de x, estoy derivando la integral. ¿Sí o no? ¿Y qué me dice? Me dice que la derivada de g de x es ¿quién? F de x. ¿Sí se entendió? Aquí está. La derivada de g de x es f de x. ¿Sí se entiende? Entonces, eso se puede explicar mejor si lo pongo de esta forma. La derivada de g de x es f de x. Y si se fijan, lo que estoy viendo aquí es que la derivada cancela, por así decirlo, a la integral. ¿Sí o no? La cancela. ¿Por qué? Porque son operaciones contrarias, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? La derivada cancela la integral. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, esta versión casi no se utiliza, pero nosotros la vamos a usar en muchos ejercicios. Pero esta es la versión 1. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sale. Vamos con la versión 2. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. Esto lo voy a borrar, pero es muy importante. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver. Dice, si f es una función continua en el intervalo de AB, entonces la integral de AB de f de x de x es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a, donde f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Esto es que la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, quienes ya vieron cálculo en la prepa o lo estén llevando de nuevo, esto es lo que más se utiliza para evaluar integrales definidas, el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque me dice este teorema, esta versión, que una integral definida es la antiderivada del integrando evaluado en el límite superior menos la antiderivada del integrando evaluada en el límite inferior. ¿Sí se entiende? Este es el que más se usa. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, ¿qué es una antiderivada? Pues una antiderivada es una función que al derivarla me da la otra. ¿Sí? Por eso se llama antiderivada. ¿Por qué? Porque la derivas y obtienes la otra función, que en este caso es el integrando. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Esa es la que más se usa. Bueno, pues estas son las dos versiones del teorema fundamental del cálculo que pues el buen Isaac Barrow ya lo había descubierto pues propiamente antes que estos dos gigantes de la matemática y de la ciencia, incluso de la filosofía, porque recuerden que Leibniz fue racionalista, ¿sí? Mientras que Newton, si bien nunca se definió como propiamente un filósofo, podemos decir que utilizaba mucho el empirismo. ¿Por qué? Pues porque las ciencias experimentales son empiristas, principalmente, aunque también la razón ahí está metida. Eso no hay que olvidar, ¿sí? De hecho, tú no puedes obtener conocimientos de los sentidos si no los razonas, si no tratas de sacar conclusiones. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? La acción de la razón no puede hacerse a un lado. O sea que los empiristas puros, pues, con la pena, pero pues entonces se quedan totalmente huérfanos de conocimiento. Lo mismo los puros racionalistas. Por eso el gran Aristóteles pues es el chingón, porque dijo es que son las dos cosas, ¿sí? Que después te dicen que Kant y que trató de conciliar las dos cosas, pero ya lo dijo Aristóteles.
Cero. Pero vamos, hablan mucho de una Melcan que a ver si luego por ahí compartimos alguna cuestión. Bueno, entonces vean, aquí está este resumen, dice teorema fundamental del cálculo, son estas dos versiones, hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Porque de hecho es un teorema. La hipótesis es que tú tienes una función que es continua en el intervalo de área. Entonces, ¿cuáles son las tesis? Las tesis es que la función de área, ¿verdad? ¿Sí? La función de área, que ya dijimos que esta es una versión un poco más entendida, es la que les acabo de poner, ¿no? Que la derivada de la función de área pues es el integrando, porque cancela, la derivada cancela la derivada. Y la segunda pues es propiamente la forma de valor integral definida, que es la antiderivada del integrando evaluada en el límite superior menos la antiderivada del integrando evaluada en el límite inferior. Noten cómo en la versión 1 la derivada cancela a la integral, por así decirlo. En la versión 2 es al revés, la integral cancela a la derivada. ¿Por qué? Porque recuerden que f mayúscula es la derivada. ¿Sí o no? Perdón, corrijo. Recuerden que f mayúscula, su derivada es el integrando. Entonces, si yo quisiera verlo desde una perspectiva, sería así. ¿Sí se entiende? Sí, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo ¿qué cosa? Estoy diciendo que es la integral de a de f de x, ¿sí o no? Sí. Pero hay una hipótesis, que f minúscula de x es la derivada de f mayúscula, ¿sí o no? Entonces yo pudiera poner ¿qué cosa? Esta la puedo poner así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque estoy diciendo que esto es igual a esto. Aquí está. Y entonces, ¿qué me dice el teorema? Que esto es esto, ¿verdad? Si se fijan, la integral canceló la derivada, por así decirlo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. No oigo. Sí, bueno. Y mira nomás. Ay, ay, ay. A ver, agarren sí o no. Dale, 2 o 3. El dos. ¿El 2? Despacito para disfrutar todo. ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver. Dice, sea g de x la función de área de f de t de t de 0 a x, donde f es una función cuya gráfica se muestra. Nos pide que borremos esto. ¿Eh? Bueno, primer paso, pues hay que marcar bien los ejes, ¿verdad? Muy vamos. De estas, nada más vamos a hacer dos. Agárrense una. Ale. 2 y 5. G de 2, pues va a ser la integral de dónde? De 0 a 2 de f de t de t. ¿Sí o no? O sea que viene siendo esto. Porque es una función de área. ¿Esto cuánto me da? 1 por 1 sobre 2 menos. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Qué es menos? ¿Por qué es menos, ingeniero Viles? ¿Por qué es menos? Porque la lista de la parte de abajo. ¿Por qué es de la parte de abajo?
Ya dijimos que es negativa, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? 0. ¿Por qué 0, ingeniero? No estudió. A ver, ¿qué de 5? Sí, porque pues hay que ya acabarla, ¿no? ¿O la van a llevar de nuevo? No, ya no. Si la llevan de nuevo, ¿con quién la van a llevar? ¿Eh? ¿Con quién la van a llevar si la quieren? No, yo ya no. Ya no. Con Martín. ¿Por qué? Con el cine. ¿Por qué? Que es re buena onda. Bueno, integral de 0 a 5, ¿no? ¿Sí? Sí. F de t de t igual aquí. O sea que viene siendo hasta acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿sería qué cosa? 0 que ya saqué acá, más esta área es negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y esa de aquí pues ya es positiva. 2 por 2 sobre 2. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuánto me da? 3 medios. Sí. ¿Sí? Unidades cuadradas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Todo bien? Sí. ¿Ya te acordaste? ¿Esta es la primera vez? Ahora repetición. Bueno, sí, cierto, ya te acordaste. Muy bien. Estimar G de 7. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver mañana porque ya se acordó. Que pasen buena tarde. Igual.